Existe un adversario en este mundo y es Satanás, el diablo. Él tiene el dominio sobre todas las naciones de la tierra, domina las mentes de las personas, es astuto, es audaz, es engañador, es mentiroso. Sabe cómo hacer ver que las cosas buenas se vean malas y que las malas parezcan ser buenas, pues él se viste como ángel de luz. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Satanás? ¿Cuáles son los nombres bíblicos de Satanás? La Biblia usa muchos nombres para referirse al ángel caído, Satanás. El nombre Satanás significa adversario. Procede de Job 1:6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Dentro de la literatura bíblica, los nombres y los títulos indican frecuentemente atributos y características del individuo al que se nombra. Existen muchos nombres y títulos con los que se le define a Satanás, y estos son algunos: acusador de los hermanos, adversario, Belcebú, diablo, dios de este mundo, dragón, enemigo, espíritu de mentira, espíritu malo, homicida, malo, mentiroso, padre de mentira, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, príncipe de los demonios, serpiente antigua, tentador. A partir de estos nombres y títulos, no debería quedar duda sobre el carácter de Satanás. Nada de lo que haga será para el bienestar espiritual de nadie. Satanás odia a Dios, odia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y también lo odia a usted por ser creación de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la personalidad de Satanás? Satanás es un ser creado que es un ángel caído. Como todos los ángeles, tiene un intelecto, voluntad y emociones. En 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Aquí vemos la naturaleza astuta de Satanás. Es muy sagaz y engaña a todos. En Lucas 22, verso 31 y 32, Jesús dice a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Satanás tiene una voluntad y tiene objetivos definidos en este mundo y se esfuerza por conseguirlos de todas las maneras posibles. Apocalipsis 12, versículo 17, habla de las emociones de Satanás, concretamente de su ira. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tiene una personalidad explosiva y su ira tiene consecuencias trascendentales. Además de esto, podemos percibir algunos aspectos de su personalidad a partir de algunos de los nombres y títulos que se le dan. Jesús dice de él: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. El orgullo y la ambición de Satanás trajeron la muerte espiritual a los ángeles que le siguieron, y sus actos en el huerto del Edén fueron lo que trajo la muerte física y espiritual a toda la creación a lo largo de la historia humana. Jesús dice también que Satanás es un embustero. Con sus actos y sus palabras es el destructor de la verdad, un adversario perpetuo, engañador del mundo y enemigo de los justos. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Satanás no es un dios. Es un ser creado que tiene limitaciones. Fue creado como el más espléndido de los ángeles, con privilegios y responsabilidades únicas, pero las usó para glorificarse a sí mismo antes que a Dios. Es un adversario de Dios
pero no su igual. En ningún sentido no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente. A pesar de que es poderoso incluso en su estado caído, tiene limitaciones. Dios ya ha juzgado a Satanás y este tendrá que darle cuentas cuando se cumpla el juicio según el plan profético de Dios. Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. Satanás es fuerte, pero se le puede resistir, como dice Santiago: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. La naturaleza de Satanás como ser creado también se aprecia en Ezequiel, donde se dice que es un querubín. Como sucede con todos los ángeles, caídos o no, puede aparecerse bajo muchas formas a los humanos, pero su esencia es espiritual. Todo lo que hace Satanás es engañoso. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuándo fue creado Satanás? Satanás no tiene una existencia independiente. Es un ser creado, no una deidad. Satanás fue un querubín creado y ocupó una de las máximas posiciones en la jerarquía angélica. Aunque tiene un enorme poder y temporalmente puede usarlo en el mundo, sigue sometido al gobierno de Dios y un día será juzgado y condenado por toda la eternidad. La Biblia no nos dice cuándo fue creado Satanás, nos enseña que toda la creación fue hecha buena y por consiguiente el estado original de Satanás como ángel formaba parte de esa creación. Todos los ángeles, incluido Satanás, fueron creados como seres santos por Dios por medio de Cristo antes de la creación del mundo y por decreto. Aunque no se nos da una referencia cronológica, muchos intérpretes de la Biblia entienden que este pasaje que leeremos ahora de Ezequiel 28, versículo 11, es una referencia a la creación de Satanás. Luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Debemos entender que el querubín fue creado antes de la creación del huerto del Edén. ¿Satanás es omnisciente? Como todos los ángeles caídos o no, Satanás es un ser creado por Dios por medio de Jesucristo, el Hijo Eterno. Fue creado dotado de una gran inteligencia y privilegios, y era el más alto de todos los seres angélicos, pero no fue dotado de un poder ilimitado ni como alguien que tiene un conocimiento omnisciente. No tiene ni omnipotencia ni omnisciencia. El hecho de que carezca de la segunda se aprecia en Mateos 24:36, donde Jesús habla de la segunda venida. Nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. El gran pecado de Satanás fue el orgullo ambicioso de desear ser como Dios, y en buena parte de lo que hace imita el poder y los actos de Dios, pero no puede igualarlos ni sobrepasarlos.
su poder y su posición en la creación son únicos, pero no ilimitados. Satanás no es igual a Dios, ni actúa fuera del control ni del plan divino de Dios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y el origen del pecado de Satanás? El pecado de Satanás fue el orgullo que nació de su interior. Tuvo una ambición, para sí la gloria, el poder y la autoridad que le pertenecen solamente a Dios. La criatura intentó usurpar al Creador mediante una rebelión impía. En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17, habla de la caída de Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Y en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 afirma que el pecado de Satanás fue el envanecimiento, es decir, el orgullo que provocó su caída. Aunque ha sido expulsado del cielo, Satanás sigue teniendo acceso a él, lo que aprovecha para acusar e injuriar a Dios y a la humanidad. Un día tendrá totalmente prohibida la entrada al cielo y será arrojado a la destrucción eterna, tal como lo dice Apocalipsis. ¿Dónde mora Satanás? Según las Escrituras, hay 6 lugares donde habita Satanás. Algunos figuran en el pasado, uno de ellos en el presente y 3 en el futuro. De la misma manera que podemos conocer la vida de una persona si vemos en qué lugares ha vivido, la vida de Satanás también se puede conocer gracias a sus residencias. Esas moradas son las siguientes: el trono de Dios o el santo monte de Dios. Ezequiel 28, 11 al 15. Antes de la caída de Satanás estaba con Dios en la calidad de querubín, cubriendo con sus alas el trono divino. Otro lugar donde habitó Satanás fue el huerto del Edén. Ezequiel 28, 13 nos dice: otro lugar son los cielos atmosféricos. Efesios 2, 2 y Efesios 6, 12 nos dicen lo siguiente: esta es la morada actual de Satanás, un espíritu creado. Sin embargo, tiene acceso tanto al cielo como a la tierra. En el cielo es el acusador de los redimidos, y en la tierra es el príncipe del mundo que dirige la revuelta constante contra Dios con intención de destruir a los redimidos. Otro lugar donde habita Satanás es la tierra. A la mitad de la tribulación de 7 años, Satanás será expulsado de los cielos atmosféricos y confinado en la tierra, donde pasará la segunda mitad de la tribulación. Durante este tiempo provocará un gran caos y tremendas calamidades, tal como lo dice Apocalipsis 12 del versículo 7 al 12. Otro lugar será el abismo. Al final de la tribulación, tras la segunda venida de Cristo, Satanás será atado y arrojado al abismo. Abismo que significa que no tiene límites o no tiene fondo. Un lugar de confinamiento temporal durante 1000 años, como lo dice Apocalipsis capítulo 20 del versículo del 1 al 3. La última morada de Satanás será el lago de fuego, donde él y sus demonios permanecerán por toda la eternidad. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios. Esta lucha no es terrenal. El enemigo manda a sus secuaces a atacar. No quieren que tu alma se pueda salvar. Solo miremos a Cristo, tomemos la armadura de
resistas.